el gobierno de Salvador es un gobierno bastante represivo, pero además está sustentado en muchas ilegalidades. Esto que acaba de ocurrir, de hacer una reforma constitucional, tiene un antecedente, que para mí ese antecedente anula la legalidad de estas acciones. Nos alegra mucho reencontrarnos con César Augusto Ascensión, un economista dominico salvadoreño. Él reside en El Salvador, viene a veces de visita a República Dominicana, pero tiene permanentemente una observación sobre los acontecimientos ocurridos en el país. En el año 2015, el Colegio de Profesionales de la Economía de El Salvador le otorgó el premio de Economista Investigador a César Augusto Ascensión, y además él ha trabajado como economista, trabajado con Unión Europea en algunas investigaciones sobre temas de refugiados, y ha publicado varios libros, entre ellos uno sobre el DERECAFTA y otras cosas vinculadas con el desarrollo de la economía. Observa políticamente lo que está pasando. Y para nosotros, en primer lugar, recientemente en El Salvador, se tomó una decisión y fue eliminar cualquier tipo de limitación a la reelección del presidente de la República. En este caso hay solo una cámara legislativa, es unicameral el Congreso de El Salvador, y fue una decisión que se tomó y que incluso hubo legisladores que dijeron: aquí se publicó una fotografía de una diputada diciendo murió la democracia definitivamente en El Salvador. A nosotros nos interesa, como hay tanta simpatía en República Dominicana por Bukele, hay gente que cree que es una persona virtuosa, que tiene cercanía con Dios, incluso él mismo aparentemente está fabricando algo que es como cercano a la mente de Dios. Salió publicado en estos días algo con eso. A mí me interesa que César Augusto, que es economista, observador de estos fenómenos, pues nos pueda ayudar a entender qué está pasando en El Salvador con un presidente que llegó a la alcaldía de San Salvador en el año 2015 por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Luego en el 2019 se candidateó, alcanzó la presidencia de El Salvador. Se han desaparecido todos los partidos políticos, nada más existe un partido que se llama Nuevas Ideas, que es el partido de Bukele. Los medios de comunicación han tenido que exiliarse, como el caso de los periodistas del periódico El Faro, y prensa gráfica igualmente también ha limitado bastante cualquier libertad de expresión que exista. Aquí está el caso de la diputada que dice: este día murió la democracia. César Augusto, tú que observa y ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? Bueno, primero te agradezco la invitación a tu programa, a la entrevista. Lo que sucede es que allá hay un gobierno con muchos rasgos dictatoriales. O sea, realmente el gobierno de El Salvador es un gobierno bastante represivo, pero además está sustentado en muchas ilegalidades. Esto que acaba de ocurrir, de hacer una reforma constitucional, tiene un antecedente, que para mí ese antecedente anula la legalidad de estas acciones, la legalidad de estas acciones. Porque alguien podría decir, bueno, si la Asamblea Legislativa, con mayoría calificada, en este caso más del 75% de los votos, modifica la Constitución, pues es válido que sea modificada. Y la modificaron en el sentido de que la reelección ya es indefinida. Es indefinida, se puede postular permanentemente. Permanentemente. Extienden el periodo presidencial de 5 a 6 años. Bueno, hay países donde son 6 años, como México. México, sí. Se gana ahora sin mitad más uno en primera vuelta, el que más saque. En Honduras es así. No le veo a eso tanto problema, digamos. Pero, ¿cuál es la base legal de esta decisión? Entonces hay que aplicar un antecedente para esto. En el año 2021 tomó posesión una cantidad de diputados y diputadas del partido de Bukele que hacían mayoría calificada. Mayoría calificada en ese momento era 56 de 84. Eran 84 diputados. Y ellos eran 55, pero con unos aliados llegaban a casi 80. Llegaban como a 70 y pico. Tenían mayoría.
Y ese grupo de diputados, el mismo día que tomó posesión, 1 de mayo del 2021, destituyó al fiscal, sin hacerle un antejuicio. Sencillamente un diputado dijo, destituyamos al fiscal, porque es enemigo del presidente Bukele. Del presidente Bukele. Entonces levantaron la mano y fue destituido. Eso fue ilegal, porque para destituirlo había que demostrar que, abrirle un antejuicio por un supuesto caso, algún delito que haya cometido de corrupción o cualquier tipo. Eso se llevaba un tiempo, una Pero además investigación. existe el derecho a la defensa también, sí, en esos casos. Eso se lleva mucho tiempo. Y si es destituido, luego para elegir al otro hay que recibir listas, hacer entrevistas, perfiles. Es decir, es un proceso de meses hacer eso. Eso se hizo el 1 de mayo. Se destituyó y entró un abogado que estaba afuera y lo juramentaron fiscal. Luego... El mismo día, los diputados. El mismo día, sí. Los diputados. Los diputados. ¿Y correspondía a ellos? Lo pueden hacer con mayoría calificada, pero tienen que seguir un proceso. El destituido no cometió ningún ilícito, es una persona que está ahí, anda ahí en El Salvador. Y el otro lo eligieron sin recibir propuesta, currículum, pero hicieron lo mismo con 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. De lo Constitucional. Que esto también, esto aquí es más importante. Bueno, los dos casos son importantes, pero la Sala de lo Constitucional... 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Sí. En El Salvador existe la Corte Suprema de Justicia, no hay Tribunal Constitucional como aquí, sino una Corte Suprema... En la Corte Suprema. Con 4 salas, la de lo Constitucional, que tiene 5 magistrados, hay otra de lo contencioso administrativo, de lo civil y de lo penal. Ok, pero la de lo Constitucional fue destituida. Algunos de los jueces que estaban ahí... Los 5. Los 5. A 4 le faltaban más de 7 años. Y había uno que le faltaban, creo que un poquito más de un año, o un poquito menos de un año. Son elegidos por 9 años, pero a este le faltaba menos, y a los otros le faltaban más de 7. Entonces, ese mismo día, igual que ocurrió con el fiscal, destituyeron a los 5 magistrados, sin demostrarle nada. Y entraron 5 abogados y los juramentaron magistrados de la Corte Suprema y asignados a la Sala de lo Constitucional. Es decir, y los designados eran buquelistas. Sí, vinculados al gobierno. Entonces, desde ahí comienza una ilegalidad. El fiscal es elegido de manera ilegal, los magistrados también, los diputados caen en un ilícito, ¿verdad? Esos diputados y diputadas por esa acción, y luego presentaron una reforma a la ley de carrera judicial para que todos los jueces de más de 60 años cesaran en su cargo, porque ya con más de 60 años ya se es viejo. Pero la reforma llegó de la oficina de la presidencia, que le dicen CAPRE, no del órgano judicial. La aprobaron y destituyeron al 30% de los jueces, y luego eligieron a un 30%, y la propuesta llegó de la presidencia de la República, no del Consejo Nacional de la Judicatura. Todo eso viola el marco legal. Luego la Sala de lo Constitucional, un mes después, eso fue en mayo, en junio, interpretó la Constitución y dijo que la reelección continua no estaba prohibida. Ahí comienza. Ahí entonces está ya. No es ahora. Eso fue en el 21. Fue en el 21. 2021. Ahí habilitaron, entre comillas, digamos, la reelección de Bukele. ¿Por qué procedieron de esa manera? Porque la Constitución de El Salvador establece, ahora ha tenido un cambio, pero en ese momento, que para ser reformada esa Constitución se necesita que la Asamblea Legislativa, con por lo menos mayoría simple, digamos mitad más una, apruebe la reforma, y la siguiente asamblea, que iba a surgir en el 24, ratificara con mayoría calificada. Ese es el proceso de reforma constitucional. Entonces, Bukele no podía seguir ese proceso para reelegirse, porque si llegaba el 24 ya él no era presidente. Él terminaba, él era 19-24, y esta asamblea iba 21-24. La reelección de él se dio en el 2024. Correcto. Con un 80 y ¿cuánto? 80% de aprobación. Sí, pero la Constitución prohíbe la reelección en 6 artículos, incluso en artículos pétreos. Como no podía seguir el proceso de que esta asamblea la apruebe y la otra la ratifique, porque no le da tiempo, controlaron la Sala de lo Constitucional, y la Sala emitió un fallo diciendo que no estaba prohibida. Ahí es donde habilita la reelección. Entonces él se reelige y ahora es presidente, pero es un presidente de facto. De facto. ¿Qué tenemos? Un presidente de facto, un fiscal que ahora lo ratificaron,
El fiscal también es de facto. Sí, por la forma en que fue elegido en el 21. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional también por la forma en que fueron elegidos en el 21. Y el 30% de los jueces. Todo eso está en la ilegalidad. Entonces, ahora tomó posesión otra asamblea donde tiene mayoría de nuevo. Hicieron un cambio. La asamblea saliente en el 24, del 21-24, la que cometió aquellos ilícitos, Sí. le entrega la nueva. Pero antes de entregarle, modifica la Constitución con mayoría. ¿En qué consiste la modificación? En que ahora la Constitución se puede modificar sin tener que pasar por dos asambleas. Ya. Siempre que la reforma la apruebe el 75% de los diputados. Es decir, está condicionado a una y mayoría. Bukele tiene el 95%, porque tiene abrumadora mayoría. Con su partido y con los aliados, porque hay algunos partidos aliados, uno que tiene dos, otro que tiene uno. Entonces, cuando toma posesión Bukele y la nueva asamblea legislativa, esta asamblea ratifica esa reforma y ella misma puede modificar la Constitución. Si se reconoce legalidad a esta asamblea, lo que acaban de hacer, mírala ahí la asamblea como es. Se podría decir que se ajusta al marco legal, pero el problema está en que esta asamblea está viciada y la anterior que aprobó todos estos cambios también está viciada, y Bukele no puede firmar esa reforma y mandarla al diario oficial para que sea legal, porque todo se aprueba en el Congreso y en el Ejecutivo, una ley. Pero él tiene el Congreso y tiene el Ejecutivo. Pero él es un presidente de facto. Entonces, ¿cuál es la base legal? Porque la Constitución es muy clara en cuanto a la prohibición de la reelección. No se puede, la reelección continua. Ya. ¿Y qué debate hay, César, en El Salvador sobre estos temas? Bueno, lo que yo estoy diciendo lo dice la UCA, lo dicen muchísimos abogados, abogadas, organizaciones populares. Hay la opinión. UCA es la universidad, ¿no? Sí, Universidad de los Jesuitas, que mantiene una opinión. Es una opinión, pero no es la opinión mayoritaria, digamos, porque todos los medios de comunicación, los gremios empresariales, los que generan opinión, están a favor del régimen. O sea, ellos tienen mucha capacidad de imponer sus ideas. Y además Bukele tiene respaldo social. Tiene respaldo social porque la oposición está desprestigiada, los partidos de oposición, y el pueblo reconoce una mejoría en la seguridad. ¿Qué ha pasado con el Partido Demócrata Cristiano? Está aliado a Bukele. Está aliado a Bukele. Tiene un diputado. Un diputado, vi que tiene un diputado. Y tres alcaldías. Ya. Y tres alcaldías. Ese era el partido de Cristiani, el partido de... No, este era el partido de Duarte. De Duarte. Durante la guerra era el partido de Duarte, el de Cristiani era Arena. Arena tiene 2 diputados. Pero Arena es un partido de ultraderecha, ¿no? De ultraderecha. Ha sido el partido de los grupos oligárquicos, pero ya ellos lo desecharon. Porque es un partido muy minoritario, sí. Se ha reducido prácticamente a nada. 2 diputados de 60 y un alcalde, no tiene nada. Ya. Y los grupos de poder económico apoyaron a Bukele. Cuando él ganó ahora, todos los gremios empresariales, la Asociación Salvadoreña de Industriales, la ANEP, que es aquí el CONE, sí. todos sacaron comunicado de respaldo a esa reelección inconstitucional y a su victoria. De manera que la oligarquía desechó su partido y hoy está apoyando a nuevas ideas. Pero el propio creo que Bukele se define a sí mismo como el dictador más cool que hay en el mundo. Bueno, él dijo que El Salvador tenía un sistema de partido único, pero surgido de un proceso democrático, a diferencia de Cuba. Ese más o menos el enfoque. ¿Partido único? Pero con surgido de un proceso democrático. Sí, de unas elecciones. Ya. Pero todo eso está muy amañado, porque incluso el Tribunal Supremo Electoral también cayó en ilícito al imponer su candidatura. Y además, para las elecciones del 24, le hicieron cambio al Código Electoral antes de un año de las elecciones, lo cual es ilegal. También es ilegal. ¿En qué consisten los cambios? Modificaron la forma de elegir el cociente. Allá se elegía, por ejemplo, votaban 30.000 personas en un departamento, o pon 100.000, y hay que elegir 3 diputados. Entonces cada diputado se elige con 33.000. 33.000 votos. Pero si un partido sacó 40, tiene 33, le sobran 7. Y el otro, y así, y hay un tercero que sale de residuo. Sí. Eso permitía que la minoría tuviera. Hicieron un cambio para que el partido que saque la mitad de los votos, solo la mitad tiene el 66% de los diputados.
Ya. Ellos tienen el control del tribunal, tienen los recursos económicos. Hicieron cambio en el voto en el exterior, modificaron la cantidad de diputados y de alcaldías, juntaron alcaldías donde ellos perdían chiquitas con grandes, donde ellos ganaban, entonces, para que sea una sola. Sí, una cantidad de reformas para concentrar el poder. Ya. Son maniobras políticas, pero yo insisto en el tema legal, en que la ilegalidad viene desde el 21, por las medidas inconstitucionales y ilegales que aprobó la Asamblea Legislativa. Y todo lo que emana de la Fiscalía, lo que emana del órgano judicial, sobre todo la Sala de lo Constitucional, tiene que ser cuestionado. Hace poco detuvieron a una de las personas defensoras de los derechos humanos con mayor reconocimiento a nivel internacional, una persona que había obtenido premios y con una mujer, ¿no? Sí. ¿Ella le concedieron la libertad o sigue bajo prisión? Ella está bajo prisión en investigación. Le hicieron la primera audiencia y ahí le hicieron la acusación. La acusación es que ella trabajó con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que está preso por corrupción. No se ha demostrado la corrupción. Este magistrado tuvo un conflicto con Bukele, porque Bukele lo acusó de que tenía una niña fruto de una relación con una menor de edad. Cuando fueron al juicio, Bukele era candidato a la presidencia, eso fue en el 18. Él ganó el juicio y Bukele le dio $50.000. Le tuvo que pagar como compensación como compensación $50.000 a este magistrado. No es corrupto, yo lo conozco. No es corrupto. No es corrupto. Pero está preso. Entonces le levantaron un caso de corrupción, por ejemplo, ingresos que no pudo demostrar, entre ellos los $50.000, porque no se movieron por la vía electrónica y no le reconocen el crecimiento de su patrimonio como en $150.000, incluyendo esos 50.000. Entonces capturaron a Eugenio Chica. Eugenio Chica. Y ella trabajó con él, entonces a ella le han levantado un expediente vinculándolo a ese caso, lo cual no está demostrado. Yo la conozco, Ruth Eleonora López. Ella trabajaba en una ONG, no era la directora, pero tenía un cargo importante ahí en todo lo que tenía que ver con derechos humanos y corrupción. Una voz crítica del gobierno, y la capturaron, pero han capturado mucha gente. Hay mucha gente capturada. Sí, líderes populares, en el tema de tierra, que están apareciendo supuestos dueños de tierras, la comunidad los rechaza, llega la policía, se llevaron 24 presos, capturaron a un pastor, capturaron a un líder ambientalista, y entonces se ha ido un montón de gente del país, muchísima gente. Sí, lo que he visto es que están saliendo del país. En Costa Rica está operando el equipo del periódico El Faro. Ellos incluso hicieron como un simulacro de que iban a retornar a El Salvador, sí, pero no retornaron y ya lo estaban esperando para apresarlos. Sí. A su llegada al aeropuerto. Ellos no pueden regresar porque ellos revelaron el pacto del gobierno con las pandillas. Con las pandillas, con las bandas. Para que las pandillas bajaran los asesinatos a cambio de prebendas. Y eso se ha visto, se conoce en El Salvador, que esas entrevistas que se hicieron, fueron 3 entrevistas. Sí. Yo las vi, nosotros las vimos, las entrevistas del periódico El Faro, vimos los periodistas que hicieron el trabajo, cómo se hizo ese trabajo, y realmente es una confesión que hacen los delincuentes que pactaron desde el 2015 con Bukele y participaron del proceso electoral. Sí, eso es público. Y además hicieron presión, coaccionaron a los opositores a Bukele y le hicieron ganar las elecciones. En el 2021 ellos impidieron que la población donde ellos controlaban el territorio votara por la oposición. Ya. Ese fue el aporte. A cambio de no apresamiento, pero luego en el 22 se inicia una captura masiva, se aprueba el régimen de excepción y hay un acuerdo entre ellos. Yo voy a utilizar una palabra que es la adecuada porque yo no tengo pruebas. Hay indicios, quiero utilizar este término. Algunos amigos abogados me han dicho, siempre habla de indicios, para que no te metas en problemas. En problemas, sí. De que sí hay un acuerdo en el sentido siguiente: bájenme los asesinatos. El indicio es que hay un acuerdo, indicio, sí, porque hay confesiones de los que participaron en el acuerdo, sí, ¿verdad? Bajen los asesinatos, sigan actuando.
póngame una cuota de presos. Y una cuota de presos. No hagan resistencia. Y para ustedes hay empleo público, no extradición de los cabecillas que están presos, que cometieron ilícito en Estados Unidos, y le dejan los celulares, las armas y el dinero. La Fiscalía ha revelado que han decomisado 4.000 armas. Entonces, eso no es nada. Eso no es nada. En un barrio, en El Salvador, habían 300.000 armas. Y dicen que hay 85.000 pandilleros presos, lo cual no es real. Es imposible, porque 81.000 no tuvieran armas. Y esos que están presos y que salen todos con muchos tatuajes, el caco, la cabeza raspada, en esa cárcel extraordinaria que ha hecho Bukele en San Salvador. Bueno, ¿De dónde sale esa gente? Son presos. Son presos, pandilleros, pero siempre ha habido pandilleros presos. Un video de hoy puede ser un video de hace 10 años, porque siempre ha habido muchos pandilleros presos en las cárceles y otros delincuentes. Antes del régimen de excepción habían 37.000 presos en El Salvador y había un hacinamiento, por cierto, de más de 300%. Entonces hay pandilleros presos, el gobierno lo muestra, pero toda la vida eso se ha hecho. Cuando gobernaba Arena, sacaban los videos de cómo se movían en la cárcel. Lo que pasa es que hay una propaganda hacia el exterior. Es como que el gobierno de aquí quiera mostrar que hay presos y saque videos y lo conozca el mundo entero. Eso nadie está negando que haya presos. Pero te quería decir que también han decomisado, según ellos, 20.000 celulares. Por lo tanto, 65.000 pandilleros no tenían celulares. No tenían celulares. Raro, porque hay 9 millones de celulares en un país de 6 millones. Y 3 millones de dólares, $30 por pandillero. De manera que no es real esa cantidad de presos. Hay abogados que me han dicho que los presos pandilleros, la cuota es de 8.000. 8.000. Y hay como 15.000 personas presas inocentes. Bukele dice que son 7.000. Públicamente, él dice, hay 7.000 inocentes presos, pero no lo liberan. Eran 15, ya hemos liberado 8 y quedan 7. Lo dice el presidente. El presidente lo dice. Entonces hay una enorme cantidad de gente presa que no ha cometido delitos. Nosotros conocemos, incluso jóvenes, pero también la persecución política es muy fuerte. Muchos exfuncionarios de los gobiernos anteriores están fuera, dirigentes políticos, líderes de los movimientos populares, 500 sindicatos no tienen legalidad, se la están negando, que no son afines a la patronal ni afines al gobierno, sindicatos de izquierda. Sí. Es decir, eso trasciende los medios de prensa, sectores vinculados a la iglesia, defensores de los derechos humanos, un exilio superior al que había aquí cuando Balaguer. Increíble. Vamos a hacer la primera pausa en este diálogo con César Augusto Ascensión, economista dominico salvadoreño, que nos visita y nos agrada muchísimo que esté por aquí. Siempre tratamos de que cada vez que César Augusto viene tengamos una conversación de actualización sobre estos temas. Volvemos en un momento.